vamos a hablar de uno de los títulos que creó mucha polémica. Vamos a empezar a tratar este tema, que es el decreto del Gobierno Nacional de Milei que elimina el pago obligatorio de organizadores de eventos privados a SADAIC. A SADAIC, bueno, esto tiene que ver con todo lo que son, por ejemplo, todo lo que es la hotelería, beneficia y mucho a este sector, pero hay otros sectores que los perjudica y bastante también, que tienen que ver y están más relacionados a todo lo que es la cultura. Estamos hablando de autores, de canciones, músicos. Vamos a escuchar entonces la versión de los artistas respecto a esta medida del Gobierno Nacional. Y los músicos, compositores y autores, bastante mal porque esto es algo que se había puesto en la ley de base y que había sido rechazado por el Congreso, que atenta contra la recaudación de derechos. Una de las cosas que vemos de este decreto es que lo que quiere es dar ventaja a los hoteles, que paguen menos. Y solo eso. Eso se podría haber negociado sin un decreto porque además avanza en la forma que nuestros derechos de autor, que son derecho privado de obra, se recaudan. Es decir, a ver, vamos por partes. Un músico que es autor de una determinada pieza, por esa ejecución o reproducción del tema, cobra un determinado derecho. Si alguien hace un comercio con ella, básicamente, si alguien utiliza esa obra para comerciar, por ejemplo, ponerla en un lugar y tenga más estadía en un bar, bueno, tiene que pagar eso, que se lo recauda SADAIC, ADI y CAPIF, que son las entidades de gestión. Lo que hace este decreto, por un lado, es eximir a los lugares privados, particularmente los hoteles, que son los más beneficiados, pero además cambia la forma de recaudación y permite que pueda hacer de manera de otras agrupaciones, no solo de SADAIC, ADI y CAPIF. Y lo bueno que tiene nuestra ley, que al estar concentrada en esas organizaciones, aunque yo no sea famoso, tengo la posibilidad de que recaude por mí. Acá y en todo el mundo. Entonces cualquiera que use mi obra con fines comerciales tiene que retribuirme con mi obra, por más que yo no tenga la capacidad de ir a controlar si la están pasando en Japón o en un hotel. Pero lo grave es otra pequeña letra que tiene ahí el decreto, que es que amplía quién puede y cómo se puede decir que yo pagué. Con una autorización simple puede decir, bueno, yo pagué el derecho y reconozco al autor, pero no dice cómo se va a recaudar, cómo se va a distribuir, si le va a llegar efectivamente al autor o autora ese derecho que pagó el comerciante. Entonces, todas esas cosas están en veremos. Nosotros creemos que las entidades de gestión colectiva, que son las primeras que tienen que expedirse más allá de los sindicatos, y que se expidan y que piensen qué plan van a llevar adelante, y calculo que esto va a terminar en un amparo y en una judicialización de este decreto. Hay que entender que el derecho de autor es derecho de propiedad privada, como es cualquier patente de cualquier invento. Entonces, si alguien usa ese invento, en este caso una música, para un beneficio comercial, ya sea una publicidad o para que la gente se quede en su espacio porque pasa música más bella, bueno, tiene que reconocerle al autor o compositor de esa obra con un porcentaje, y ese porcentaje lo recaudan las entidades de gestión colectiva. Vamos a profundizar sobre este tema, Silvi. Claro que sí, pero estamos en muy buena compañía, Andrés. Los Muy buena presentamos a Muy buena ellos. compañía, ¿eh? Daniel ¿Cómo les va? Figani, ¿Qué dice Eduardo usted? Balfé. ¿Qué ¿Cómo les va? cuentan? Buen ¿Cómo día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Todo Podría bien? haber mejores compañías, pero bueno. Sí, Sí, es lo que hay, negro. ¿Qué querés? Iba a decir lo mismo, ¿Cómo andan? Pero ¿Cómo bueno. los trata el jueves? ¿Bien? Bien, todo en ¿Será que orden. nosotros estamos con Orival como medio alto, viste, energía alta, y ellos están como medio más bajos? Sí, No sí, sé si han yo percibido dormí esa muy mal. situación. Dormí muy mal, caramba, muy, se muy nota, mal. se nota Sí. en la Hay cara. mucho olor a humo. Estoy muy mal dormido. Mi Y él con personal olor a humo, impactó así mucho que... el olor a humo, che. Bueno, Olor que a recién humo. ¿Ustedes? tuvo Sergio Antonio No. a la Sí. mañana. Cuando Tuvimos yo- Afuera yo, ¿Sí? al menos de la zona donde vengo, que no es, no es cercana al lugar, pero es para aquel lado, el noroeste, Mucho. desde anoche, mucho olor a humo. Humo y como si fuese basura quemada. Yo imagino que en esos lugares hay mucho Claro. de basura Pero se a cielo supone que se está abierto quemando y también, demás. es parte de la reserva del ejército. Sí. Es reserva natural. No sé si afectó esa parte también. No lo sé. No lo sé, la verdad no No lo lo sé. sé. Tengo mis dudas, pero bueno, De no todas importa. maneras, bueno, Incendio está contenido, al ¿no? fin. Lo que decía Sí, está Sergio, que eso contenido, es sí. importante. Contenido, es decir, los perímetros contenidos, aunque decía Screen que ya no hay más llamas. Bueno, Santa Rosa trae agua supuestamente mañana, así que ojalá Mañana no un dicen poco que de sí. agua, porque Sí, si no sí, está sí, complicado, ¿no? Sí, Llegar a... de todas maneras a hay que decir que bastante bien se ha controlado, porque teniendo en cuenta las condiciones climáticas que hay, chicos, podríamos haber tenido incendios mucho más Sí, profundos. sí. Y hemos tenido, está bien, son incendios grandes, que involucran a mucha gente, pero me parece que se ha trabajado bastante bien. No, y me parece que estamos teniendo una temporada de incendios en menor escala que otros años. Y mucho más larga, Andrés. Sí. Mucho más larga, porque los fríos empezaron en mayo, fríos intensos, con las heladas, que eso facilita muchísimo que se seque todo y que se produzcan los incendios, ¿no?
Una temporada muy larga y ha sido bastante menos luctuosa en el sentido que otras temporadas. Hablando de esto, ¿no? Sadaic. Hablando de incendios. Hablando de incendios, ¿no? Porque me parece que poníamos la versión, en los títulos leíamos lo que dicen los hoteleros y lo que dicen también los organizadores de fiestas privadas, de eventos, que esto trae alivio, ¿no? Porque es un monto, un porcentaje que siempre, todo el tiempo, los empresarios tienen que disponer para pagar SADAIC y ADICAPIF. Y lo que dicen, por otro lado, en contraste, los músicos, autores de canciones, pero también los que hacen la letra y hacen lo que es la música, señalan, los cantautores señalan que también estos se ven afectados porque se empieza a complicar el pago por los derechos. Lo que decía recién Víctor Garay del Sindicato de Músicos de Córdoba, si yo genero una canción que la pasan en un lugar con fines de lucro, digamos, que están recaudando dinero gracias a las canciones de determinados artistas, se entiende que esos artistas deberían recibir una parte, que por eso el sistema de SADAIC. Claro. Lo dijo bastante claro, son derechos de autor, es propiedad privada. Lo que pasa es que son discusiones medio finitas. A ver. Son discusiones muy finitas, porque una cosa es un boliche, donde claramente la música es la que manda. Sí. Si vos no tenés música en un boliche, no hay boliche. No hay boliche, ¿está claro? Entonces, la música la necesitas y por lo tanto, detrás de esa música, los autores para poder desarrollar un emprendimiento comercial. Ok, hasta ahí no hay duda. De hecho, los boliches creo que no están involucrados en esto. Ahora, un hotel que tiene un tele, que es una especie de servicio a la habitación, ¿lucra de manera directa con ese tele? ¿O el lucro directo es precisamente la pernoctación, que creo que es la palabra que se utiliza? Y ese es el directo, caso? pero Directo. indirecto es un aditamento más, porque yo te doy el aire acondicionado, te doy la pileta climatizada, te doy música en la habitación. Claro. Te doy la tele en la habitación. Claro, sí, se lucra, pero con un aditamento. Ahora, por eso tenés que pagar, es como si tuvieras que pagarle, no sé, al que fabricó los aire acondicionados por tener un aire acondicionado. Yo no lo tengo del todo claro, pero me parece que no es lo mismo una cosa que la otra. Y después hay otra realidad de la que se quejan, y sobre todo los salones de fiesta, que ahí entra otro terreno distinto. Las arbitrariedades que se cometen, que muchas veces caían los inspectores de SADIC o ADICAPIF y que cobraban en función de la cara del cliente. Es decir, no había... Bueno, ahí ya... Claro. Claro, eso ya es otra cosa. No, porque te cobran según también la cantidad de personas que hay en un lugar. Entonces, según la cantidad de personas que hay. Son estimaciones. Y ahí se presta a la corrupción también. Y sí, claro, por eso ahí entramos a tratar en otras cosas. Y ha habido mucho con eso. No, bueno, claro. Ha habido y hay mucho de eso. Yo creo que está en organización de eventos y te cae el inspector de SADAIC o ADICAPIF y dice, bueno, ¿cuántas entradas vas a vender? Y bueno, y ahí entra, bueno, yo estimo que voy a vender 1000. Y el empresario en realidad está esperando, sabe que va a vender 2000. Entonces paga por 1000 entradas. Claro. Claro. Y ahí se da una negociación. Y el tipo te dice, che, negro, acá entran más. Acá entran más. Acá hay más. ¿Y cómo se resuelve eso? Se resuelve con qué? Como todo en la Argentina. ¿Con qué se resuelve, en función de la cara del cliente. En función de la cara del cliente. Lo dijiste de manera, bueno, está bien. Y es una negociación. Es una negociación, es una negociación que se presta a la corrupción. Es que no debiera hacerlo. Claro, no debiera ser así. Pero en todo ámbito de las diferentes situaciones pasa lo mismo. Los bares que están habilitados como bares y no como boliches, porque para conseguir la habilitación eso de es boliche, otra cosa. en Córdoba, y funcionan como boliches. Bueno, eso está mal. Pero te corren las mesas y funcionan como boliche. Bueno, es no lo mismo, puede, cuando cae la claro, municipalidad, ¿qué pasa que no se clausuran? Es lo mismo que pasa con lo que ustedes están describiendo. Claro, pero ahí ya tenés otra cuestión. Tenés una cuestión municipal que es para qué está habilitado. Eso es lo primero. Y en función de eso, después llega lo otro, que es esto de SADAIC, ADICAPIF. A mí me parece que se ataca también con esta decisión política desde el gobierno a la cuestión también esto, ¿no? De las autorías, a la elaboración de una canción, de una música, claro, algo que tiene que ver con el arte, con la cultura, con la música, y me parece que es política de este gobierno también en otras cosas. Lo hemos hablado con el Inca y con otros elementos. Yo no estoy de acuerdo, no me parece correcto, me parece que por allí podría haber otro tipo de estímulos impositivos. ¿Por qué no le bajas por otro lado a los salones, a los hoteles?
impositivamente. Sí, y un poco va en lo que contra pasa de lo que pregona ¿se entiende? políticamente el Me gobierno, que es parece. la libertad privada. Va en Hablo contra, de la cuestión privada. Resulta Sí, ser yo elaboro una canción contradictorio. y se escucha por todos lados y bueno, y tengo derecho a cobrar por eso. ¿Y si no, de qué yo vivís? entiendo a los salones, a los hoteles, pero descomprimirle por otro lado. Porque Claro, lo que todos pasa estamos que- en la misma, todos estamos en la misma con la carga impositiva que tiene la República Argentina, que es materia pendiente también de este gobierno, que dice hay mucha carga impositiva, y por ejemplo, lo que apoyaba el año pasado con el impuesto a las ganancias, Sí, pero a para Massa irnos por para las sacar el ramas, impuesto a las ganancias, bien. ahora lo pone. Pero digo, no, pero es que tiene que ver con esto, tiene que ver con guita, tiene que ver con recaudación, tiene que ver con cuestión impositiva. Yo le bien. saco a los salones dicen, buenísimo, me sacan la carga del SADAIC, perfecto, pero está jodiendo y embromando a otro sector también. Sí, a un tercero, a un particular, en este caso un privado, que es el que elaboró la música. Lo que pasa es que la música es tan como el agua, es tan fundamental y está en todos lados. Vos imaginate que si es una verdulería, vos entras en una verdulería y tienen puesta una radio, una FM, donde Claro. pasan música. Corresponderían que paguen SADAIC o ADICAPIF. Vos entras... Y pero ahí qué se sé yo. supone que está pagando el que está reproduciendo, vos estás escuchando X radio que pone tal tema musical, es la radio la que se está haciendo cargo. ¿Por qué Sí. querés que pague el verdulero también? No, porque la radio lo que hace es pagar por reproducir a donde vaya. Después el verdulero está utilizando esa música para su propio beneficio personal, entre comillas. Es decir, Claro, porque genera para ser un más clima. agradable el negocio, para generar un clima y toda la historia. Es decir, A mí me parece que es un como tercero. la orientación que le da Eduardo, ¿no? Es perjudicar a aquellos que se dedican también a la cultura, Sí, claro al que los van a arte. perjudicar. Eso. Eso está claro. Después, a ver, si no le cobran más, obviamente. Es decir, lo que antes entraba por el salón de fiesta, ahora no entra más por el salón de fiesta. Lo que antes entraba por el hotel, ahora no entra más por el hotel. Y después hay otras cuestiones que históricamente también se han quejado y han reclamado, sobre todo el tema de los hoteles, que tenés habitaciones por ahí vacías e igual tenés que pagar. Bueno, No es que se paga cuando la habitación está ocupada. la pagás Se vacía o paga llena, por sí. el hecho de tener un televisor en la habitación. Claro. Entonces, a lo Mirá. mejor tener una habitación vacía donde no funciona nada, el tele está apagado, donde no hay música funcional, hay hoteles donde tenés música funcional, e igual estás pagando. Claro. Mira, vamos Entonces- a abrir el WhatsAppero. El 351-564-4048. Queremos leer tus mensajes, tus opiniones. A ver. La de Sergio. Nos escribe Sergio al WhatsAppero 351-564-4048 y nos dice: este gobierno es coherente. Cada medida perjudica a los trabajadores. No es la tele, son los eventos, las fiestas. Estamos en la misma, Migani. Como hay corrupción, lo eliminamos. Y el pato de la Eso sí boda es cierto. son los trabajadores. Eso es cierto, Esa es no la se, opinión de analiza, Sergio, no se analiza demasiado, se elimina. Es decir, lo que no funciona, bueno, lo de Cunio Libarona con el tema de género. Sí, eso es una barbaridad, ¿no? Bueno, no, pero el fondo de la cuestión, porque Ahí mirá, Sergio siguió. Migani, dejá de empiojar el debate. El creador no es solo un privado, es un trabajador. La música es como el agua. ¿Y acaso el agua es gratis? Dice Sergio, ¿no? Sí, es un trabajador, pero es un particular. No Sí, le querés llamar privado. Es Es un decir, no clan. trabaja para una empresa que se dedica a hacer música, si bien lo hay también. Mira, para En este leer un caso es mensaje a favor de particular. Daniel también. Para A leer un ver. mensaje a favor de Daniel, que nos escribe Rodrigo al 351-564-4048. Reitero el número, agendanos. 351-564-4048. Buen día, como dice Daniel, es a ojo lo que se cobra y te caen con escribano y todo. Si es privado, debiera ser muy poco lo que se cobre, opina Rodrigo. Claro, ese es el otro tema. ¿Cuánto se cobra? Claro. ¿Y cuánto es cierto o no Pero, ahí es ya- cierto de pero lo que volvemos se a lo dice mismo, ahí que se tallamos en cobra? otra cosa, en la subjetividad, en el inspector, en cómo se controla, cómo se va adelante. Una cosa es si está bien o mal, ese es el debate por el cual estamos. Claro, pero en el medio El debate en el medio es, tenés sí, la yo creo forma. que está bien y hay otro, bueno, pero Pero que en el medio tenés la forma y la pero, forma no pero la- son otras cosas, ahí ya se está metiendo eso. De Claro, decir, pero es che, que no lo podés obviar. La forma bueno, no lo pero podés buscarle la obviar. vuelta para que se controle, para que las cosas se hagan bien. Totalmente, yo estoy totalmente No de quiero acuerdo ser con vos. utópico, no Yo quiero ser utópico, exactamente. pero Yo creo que antes que eliminar, vos tenés que analizar a ver cómo está. yo creo que no hay que eliminarlo porque si no es la pelea entre los artistas, entre SADAIC y los salones de fiesta o los hoteles. Y no es esa la pelea es, che, hay mucha carga impositiva,
descomprimirle de otra manera, porque si no beneficia a un sector y está jodiendo a otro. Descomprimirle con la factura de la luz, de todo lo que... Busca la vuelta. Mira, No todo el mundo repetimos que hay una gran carga impositiva, repito, en el país, y nadie saca un impuesto, ¿viste? A mí me parece que, a ver, se da la paradoja, ¿no? De que acá tenés que elegir a quién perjudicás, ¿no? Si beneficiás al sector privado que emprende eventos u hoteles, o privilegiás el cuidado de los productores de artísticos, ¿no? De la cultura nuestra. Y bueno, el gobierno ha decidido, ¿no? Por supuesto que, a ver, estamos hablando de algo que tampoco es que cambia la economía de los hoteles ni de los organizadores de eventos, ¿eh? No es tan importante tampoco. Bueno, ahí tenés otro tema. ¿Quién te dice la verdad y quién no te dice la verdad? En algunos casos te dicen que en fiestas se encarecen un 12%. Claro. Es una locura, si es un 12% es una locura. ¿Es cierto? Porque yo también me lo pregunto. ¿Es cierto o en algunas fiestas se encarece el 12% por esto que decíamos recién de la arbitrariedad de aquella persona que va y que cobra? Porque también hay que verlo. Es decir, lo que hay evidentemente es un sistema que no es, por lo visto, del todo transparente y tampoco está del todo controlado respecto de cómo se cobra eso, que por supuesto es justo, estamos hablando de propiedad intelectual. Es propiedad intelectual, como decía, Y hay una ley. Alfred, es la propiedad privada, a pesar que es un intangible, porque es una creación artística, musical encima, no es que creaste una escultura, pero es del artista. Sí, de todas maneras Y vos también hay estás otra haciendo cuestión. usufructo Hay de una esa ley, producción. hay una ley que ampara todo esto que es del año 1934. Bien. Algo hay que cambiar, evidentemente Claro, algo hay que sí. hacer. Pero no podés perjudicando a los regirte artistas, a los Claro, creadores. pero no rigiéndote por una ley del año 1934. Me parece que algo hay que hacer. Y no sé si esta es la manera. Aparte hay otra cuestión que ya es más leguleya, por eso recién decía ahí el entrevistado, ¿cómo es que se llamaba? Garay, ¿no? Garay, Víctor Garay, del sindicato de músicos, Víctor Garay, se va a judicializar. Indudablemente que esto se va a judicializar. Indudablemente que SADAIC va a ir. Porque por otro lado, medio que las funciones de SADAIC quedan muy difuminadas con todo esto. Pierde mucho peso. Pierde mucho peso, quedan absolutamente difuminadas. Y se va a judicializar, sobre todo teniendo en cuenta que se modifica una ley con un decreto. Ese es otro Nuevo, punto. volvemos También, ¿no? al punto. Otra vez por decreto. ¿no? Otra vez por decreto. Cuando bien se podría haber discutido, pero claro, si lo discutís en el Parlamento tenés otro. Mira, nosotros estamos pasando quilombo. música. El autor de esa canción cobra por los derechos de autor. Claro. Claro, pero nosotros pagamos. Nosotros pagamos a Nosotros pagamos, es decir, porque tanto la radio como la tele tiene que pagar. Porque sí, es parte, a ver, la radio tiene que pagar, no le queda otra, porque parte del atractivo comercial Claro. que tiene la radio La es música, gran parte. Exactamente, también lo son los canales de televisión. Ahí ya la cosa no hay tanta duda, es bastante directo. Es como los boliches, es más o menos lo mismo, lo que claro. decíamos recién. Mira, nos escribe, último mensaje, Lauri, nos escribe Gabriel Hidalgo que dice, me parece bien que se elimine, nos dice Gabriel Hidalgo. Los que estamos trabajando con bandas chicas sabemos de lo que hablamos, el resto es puro cuento. Ahí le pregunté a Gabriel por qué, para que profundice un poquito. Me interesa mucho el testimonio de alguien que trabaja con bandas que no están en el mainstream, digamos, sino que le están peleando y remando desde abajo, ¿no? Para saber cuál Que es no la la ven, ellos no la ven. Es decir, porque su música no la pagan. No. No la pasan, perdón, su música no la pasan en ningún lado. Exactamente. No me entendí. Bueno, chicos. Polémico el gusto. tema. Gracias. Es que un tema tengamos polémico, jueves. sí, es interesante como tema. Es muy también, interesante, es sí, muy sí, es interesante muy como tema y es interesante. polémico. Y me parece que daría mucho más que para la decisión que siempre se toma en estos casos, que bueno, el decreto y chao, se acabó lo que se daba. Decreto cortito encima y se acabó lo que se Se daba. podría haber tratado en el Congreso con una mayor Reforma profundidad. impositiva.